vamos a tocar este tema de la identificación y reporte de actos inseguros y condiciones peligrosas, como para tener un poquito más de precaución en el momento de realizar nuestras labores y evitar pues que se nos presenten accidentes de trabajo y también pues posibles enfermedades laborales. ¿Listo? Entonces, para iniciar, voy con la pregunta de para ustedes, ¿qué es un peligro? Si de pronto lo pueden dejar en el chat o quienes de pronto puedan en el micrófono decirme para ustedes qué es un peligro, qué entienden de pronto por peligro. Diana, Omar Andrés tiene la mano levantada. Juan Andrés, cuéntame. Es que creo que acá no me deja ver quiénes levantan la mano. Dale, tranquila, yo voy a estar pendiente de eso. Juan Andrés, ¿quieres Listo, vale, pues te activar tu agradezco. micrófono y indicarnos que tiene la mano levantada? Listo. Bueno, cuéntanos, Carlos. Creo que está hablando, pero no tiene el micrófono activo. Es una posibilidad que nos acecha y queda, como dice, latente entre las posibilidades que realizamos en un trabajo y que de pronto no las vemos y que están latentes ahí y no las vemos, ¿sí? Entonces, es un peligro que como dice, que no podríamos en ese momento ver, ¿sí? Ok, bueno, mira. Entonces, ¿qué es un peligro? ¿Cuál es la definición de peligro? Un peligro es una fuente, una situación o un acto que tiene el potencial de causarle daño a la salud de un trabajador, ¿sí? Es decir, de generar un accidente de trabajo. Entonces, los peligros son los que nosotros colocamos o identificamos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, que es una matriz con la que debemos contar en todas las empresas, ¿sí? Entonces, en esa matriz nosotros identificamos cuáles son los peligros a los que los trabajadores se encuentran expuestos al realizar sus labores. Entonces, ya sabemos, un peligro es una fuente, situación o un acto que tiene el potencial de causar un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos peligros que nosotros encontramos en nuestra matriz? Acá no nos dejemos confundir porque de pronto dice riesgo, porque el riesgo es una definición diferente. ¿Listo? Lo que pasa es que siempre se suele confundir mucho el peligro con el riesgo. ¿Listo? Entonces, acá en esta primera parte estamos hablando de los peligros. Y pues ustedes van a mirar también dentro de lo que yo les voy diciendo, porque acá yo les voy a mencionar todos los peligros que se encuentran dentro de la norma con la que nos regimos para realizar la matriz de identificación de peligros. Entonces, ustedes van pensando en cuáles son los peligros que realmente les aplican en su área de trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos peligros? Se puede encontrar el peligro físico, que este es el peligro que se asocia al ruido, a estar expuesto a altas temperaturas o a bajas temperaturas, que son las temperaturas extremas. Pero ¿cuáles son esas altas o bajas temperaturas que podemos identificar? Las personas que de pronto trabajan en cuartos fríos, las personas que de pronto trabajan con solturas, ¿sí? Que son tipos de trabajo que los exponen a altas temperaturas o bajas temperaturas. ¿Listo? Tenemos también lo que es el tema de la vibración, la radiación, radiación ionizante y no ionizante, iluminación y presiones anormales. ¿Listo? Entonces, este es el peligro físico. Luego encontramos el biológico, que a este peligro sí estamos expuestos en cualquier parte, ¿sí? Sobre todo ahorita también por el tema de que está en brote lo de la fiebre amarilla, lo del dengue. Entonces, ese es el biológico, cuando estamos expuestos a virus, bacterias, parásitos, a mordeduras de pronto de animales, a picaduras de pronto de animales también, porque puede ser que, listo, trabajamos en un conjunto residencial en el que de pronto hay mucho jardín o mucho monte, ¿sí? Entonces que se pueden aparecer de pronto serpientes, ese tipo de animales que pues generan picaduras o mordeduras, ¿listo? Hormigas, demás. O abejas también que se puede presentar de pronto un accidente laboral, ¿sí? Porque a un trabajador le pique una abeja y resulta que el trabajador era alérgico. Eso se convierte en un accidente de trabajo, ¿listo?
cuando estamos expuestos a fluidos o excrementos. Entonces, este es el peligro biológico. ¿Estamos expuestos en nuestra área de trabajo? Sí, siempre. Y pues en otros lugares también diferentes porque pues este peligro lo encontramos en diferentes lugares, por así decirlo. Ahora, el peligro químico. Este es el que se asocia cuando estamos expuestos de pronto a, pues como su mismo nombre lo dice, productos químicos, polvos, líquidos, gases, vapores, humos metálicos o material particulado. Este es el peligro químico. ¿Podemos estar expuestos al peligro químico? Sí, de pronto cuando realizamos labores de aseo, que de pronto debemos manipular límpido, hipoclorito o este tipo de sustancias, estamos un poco expuestos al factor de peligro químico, que de pronto no son muy peligrosos, sí, pero igual existe una exposición o existe una posibilidad de que haya un accidente de trabajo por la exposición a ese factor peligroso. ¿Listo? El psicosocial, que este es por el tema de la gestión organizacional de la empresa, las características del equipo de trabajo, las condiciones de las tareas que realizamos, la motivación, las jornadas de trabajo, que sí son muy extensas, todo este tipo de factores que llevan al trabajador a tener estrés, por así decirlo, ¿sí? Y que ya sabemos que pues el estrés no es una enfermedad, pero sí desencadena muchas enfermedades. Se ha dicho que el estrés puede llegar a desarrollar hasta el cáncer, ¿sí? Entonces, por eso el factor psicosocial también nosotros lo encontramos, también lo encontramos siempre en todas las matrices de peligros, el psicosocial, porque todos estamos expuestos a este factor peligroso, ¿listo? Es por eso que en la empresa, pues, se debe aplicar lo que sería la batería de riesgo psicosocial, ¿listo? Para que lo tengamos también en cuenta. Tenemos el peligro biomecánico, que este es cuando estamos expuestos a esfuerzos, a movimientos repetitivos, a manipulación manual de cargas, a posturas forzadas o prolongadas, ¿sí? Entonces, este factor biomecánico es al que nosotros nos exponemos en el momento de las posturas que hacemos con el cuerpo, en el momento de realizar las actividades laborales, de pronto que si debemos mover cargas, ¿sí? O que si debemos manipular cargas, pues que trabajamos en una postura forzada, que todo el día estamos de pie o que todo el día estamos sentados, ese es el factor biomecánico, ¿listo? Que lo encontramos, este también lo encontramos dentro de la matriz de peligros porque básicamente también todos estamos expuestos a este factor peligroso. Listo, tenemos también el que es condiciones de seguridad, que dentro de condiciones de seguridad se asocian otros factores peligrosos, ¿sí? Entonces, está condiciones de seguridad y dentro de él se encuentran los dos que mencionamos acá, que son locativo, que es todo lo que tiene que ver con la parte estructural del lugar en donde nos encontramos trabajando, el tema del orden y aseo y demás. Está también el eléctrico, que claramente pues es por trabajar con electricidad, ¿sí? Que pues ese también lo podemos encontrar en nuestra matriz de peligros. Y tenemos otros como lo son los trabajos en altura, los espacios confinados, accidentes de tránsito, mecánico por uso de máquinas, herramientas o equipos, que esos son los que nosotros tenemos dentro de condiciones de seguridad, ¿listo? Para que tengamos en cuenta que dentro de él pues se encuentran otros peligros. Y así es como lo encontramos en la GTC 45, ¿listo? Que es con la guía técnica con la que nosotros nos basamos para poder realizar la matriz de peligros. Encontramos también fenómenos naturales, que pues claramente se asocia a lo que son los sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, incendios, que este también se encuentra en todas las matrices de peligros porque en cualquier momento nosotros estamos expuestos a que haya un sismo fuerte, a que haya un vendaval, una inundación, ¿sí? Entonces, por eso también lo tenemos. ¿Cuáles son los controles que podemos identificar nosotros para este factor de peligro? Tener el plan de emergencias, ¿cierto? O que conozcamos el plan de emergencias del lugar en el que nos encontramos trabajando, que es muy importante, porque pues cuando nosotros llegamos a un lugar de trabajo, pues nos deben dar como unas pautas o el protocolo que se debe seguir en caso de una emergencia. Eso es lo que nos deben decir en las instalaciones en las que nosotros ingresamos a trabajar.
¿Qué debemos hacer en caso de emergencia? Bueno, las rutas de evacuación están por acá, el punto de encuentro está acá en este lugar, contamos con estos extintores, con botiquines, con camillas, estos son los teléfonos de emergencias que podemos utilizar en caso de que se presente una emergencia, ¿sí? Eso pues se lo deben decir a uno cuando uno ingresa a una instalación de trabajo, ustedes que pues trabajan como contratistas con otras empresas, entonces pues es importante que siempre les estén brindando esa información, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora con esta pregunta de qué es un riesgo para ustedes, porque recuerden que yo les dije que pues los conceptos eran diferentes, ¿sí? Entonces ya sabemos que el peligro es la fuente, la situación o el acto con potencial de causar daño en la salud de una persona. Ahora, ¿qué sería un riesgo de acuerdo con esta información que ya vimos? ¿Qué sería un riesgo para ustedes? El riesgo sería la acción que uno tome frente a ese peligro. De pronto Eh, puede ser. sí, señor. Esa respuesta estuvo muy bien. El riesgo es el que pues ya prácticamente el trabajador está tomando en el momento de realizar su actividad porque está expuesto a ese factor peligroso. Entonces ya es la probabilidad de que ese peligro se materialice y me genere un accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces aquí en la definición encontramos que es la combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Es decir, que pues el riesgo ya es prácticamente cuando la persona sufre el accidente de trabajo, ¿sí? O cuando ocurre el incidente, o cuando ya la persona sufre la enfermedad laboral, ¿listo? Eso sería un riesgo. Entonces ya sabemos, el peligro, fuente, situación o acto que tiene el potencial de causar daño, y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se materialice y me genere un accidente de trabajo, ¿listo? Para que pues tengamos en cuenta las diferencias. Acá en esta imagen nosotros podemos encontrar, digamos, un poco de los peligros a los que estamos expuestos de pronto en diferentes áreas de trabajo. Entonces, por lo menos acá en esta primera imagen podemos identificar que a una personita sin los debidos elementos de protección personal, que el lugar está señalizado porque dice que hay que tener precaución, tiene un conito de pues esa es la señalización de que en ese lugar la persona no debería estar, ¿cierto? Entonces vemos que la persona está sin sus elementos de protección personal, no tiene casco y podemos identificar que en la zona está cayendo como un ladrillo, ¿cierto? No tiene botas y podemos identificar que hay como una puntilla. Entonces, acá, ¿qué peligro pueden ustedes ver? ¿Qué peligro identifican ustedes que se está presentando en esta primera imagen? Que no usa el calzado adecuado. Entonces se ve que se ha apoyado el pie, entonces pues no usar el calzado adecuado para la función que va a realizar. Ok, bueno, acá podemos nosotros identificar en esta primera imagen el peligro locativo, ¿sí? Y dentro de eso, acto inseguro por parte de la persona que está ingresando a esa área, ¿cierto? En el segundo, ¿cuál peligro podemos identificar? Se distrajo con el celular. Se distrajo con el celular, ¿cierto? Acá podemos identificar el peligro mecánico. Recuerden que este es el que está dentro de condiciones de seguridad. Mecánico porque él está haciendo uso de una máquina, ¿cierto? Y cometió un acto inseguro que fue usar el celular. Acá en esta tercera imagen podemos encontrar el químico que fue por un derrame de aceite, ¿cierto? En la cuarta imagen encontramos el físico por el tema del ruido, ¿sí? La quinta que sí es muy fácil de identificar, que es el eléctrico, ¿cierto? Que también vimos que está dentro de condiciones de seguridad. Encontramos nuevamente el locativo por falta de orden y aseo, que es algo muy importante. Encontramos acá, bueno, esto es más un acto inseguro, ¿sí? Que un peligro, es más un acto inseguro cometido por el trabajador. Y por último, podemos encontrar también el de incendios, es decir, fenómenos naturales. ¿Listo? Entonces, esto para que entendamos un poquito como cuáles son esos peligros que tenemos identificados. Ahora, de acuerdo con lo que vimos de qué es un peligro y qué es un riesgo para ustedes, ¿qué sería una condición insegura?
Como que los corché con la pregunta. Bueno, resulta que una condición insegura es todo lo que nosotros podemos encontrar en el área de trabajo que nos genere o que nos pueda generar algún tipo de accidente, ¿sí? Una condición insegura puede ser la falta de orden y aseo en el área de trabajo. Ya ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Ya les voy a mostrar los ejemplos. Pero entonces, para que lo tengamos acá un poco más claro, veamos el concepto que nos saca la presentación. Dice que son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser utilizados o de realizar el trabajo para el cual fueron diseñados o creados y que pueden poner en riesgo de sufrir un accidente a las personas que de pronto ocupan la máquina o que se encuentran en esa instalación de trabajo. ¿Listo? Entonces, esas son las condiciones inseguras. Ejemplos de condiciones inseguras. Lo que les decía del orden y aseo. Entonces, la suciedad y el desorden en el área de trabajo. La falta de orden y aseo es uno de los factores que puede causar pues mayor accidentalidad en el área de trabajo, ¿sí? Cables energizados en mal estado que estén expuestos, rotos o pelados también son una condición insegura, ¿sí? Entonces miremos que aparte de los peligros encontramos muchas condiciones inseguras. Resulta que estas condiciones inseguras se pueden eliminar de alguna forma, ¿sí? Para evitar que se presenten accidentes de trabajo. Pasillos, escaleras o puertas obstruidas. ¿Por qué esta? Porque resulta que los pasillos, las escaleras o las puertas son salidas o rutas de evacuación. En muchísimos casos, por no decir que en prácticamente todos, son rutas de evacuación. El hecho de que estén obstruidas claramente no nos van a permitir evacuar de una manera adecuada. Es por eso que siempre, pues, digamos, ustedes trabajan también con conjuntos residenciales, ¿no? Entonces, resulta que ellos en propiedad horizontal tienen una especie como de reglamento o una norma en donde se indica que no se pueden colocar objetos, materas en los pasillos, ¿sí? O en las escaleras. ¿Por qué? Porque pues claramente en el momento de una emergencia para evacuar va a ser muy complejo o se puede generar un accidente en el momento de la evacuación, ¿sí? O no van a poder evacuar todos, o mejor dicho, se puede formar un problema más grande, pues por no tener estas áreas despejadas, porque claramente son rutas de evacuación, ¿listo? Pisos en malas condiciones, que de pronto haya un piso con un hueco, una baldosa suelta, un desnivel, todos esos son pisos de pronto en malas condiciones o que estén muy liso, que pueden generar caídas o tropezones que pues claramente llegan a un accidente de trabajo, ¿listo? Escaleras sin pasamanos o sin antideslizantes, esos son otro de los factores también. Mala ventilación, ¿sí? De pronto hay lugares que requieren de una adecuada ventilación por las actividades que se realizan y pues el no tener una ventilación adecuada claramente es una condición insegura. Herramientas sin guardas de seguridad. Esto de pronto por si en llegado caso deben utilizar que una pulidora, por ejemplo, que es lo más común. Resulta que las pulidoras vienen con su respectiva guarda de seguridad claramente para evitar accidentes, ¿sí? Pero los trabajadores están acostumbrados, por así decirlo, a quitar esa guarda de seguridad, ¿sí? Esa guarda de seguridad no se le debe quitar a la pulidora, o si no la tiene, se le debe comprar y poner esa guarda de seguridad, porque pues claramente es de seguridad, ¿sí? Como su palabra lo dice. Entonces es para proteger de un accidente de trabajo. La falta de medidas de prevención y protección contra incendios o emergencias en general. Entonces el hecho de que no se cuente con extintores, con camillas, con botiquines, pues también es una condición insegura porque en el momento en el que se presente una emergencia no vamos a tener cómo atenderla. Bueno, herramientas rotas o deformadas. Esta es otra pues de las condiciones inseguras que se pueden generar o que se pueden presentar en nuestra área de trabajo, porque pues claramente también este tipo de situaciones pueden llegar a presentar accidentes de trabajo. Cables sueltos, ¿sí? Que eso pues prácticamente haría parte de falta de orden y aseo, y elementos de protección personal faltantes, inadecuados o en mal uso. ¿Por qué de pronto se ponen acá en condiciones inseguras? Porque de eso debe estar pendiente el empleador, de que el trabajador tenga el elemento de protección personal correspondiente para la labor que está realizando, que sea pues el adecuado
y que siempre lo esté utilizando. ¿Listo? Y ahora, de acuerdo con esto, ¿qué es para ustedes un acto inseguro? Que ya yo prácticamente se lo nombré ahorita en la parte de los riesgos, pero quiero ver si de pronto prestaron atención y ya definieron qué es un acto inseguro. Ay, no me digan que también los corché con esa pregunta. Bueno, entonces, un acto inseguro ya son los errores que cometen los trabajadores, ¿sí? Entonces, como acá lo dice el concepto, son las fallas, olvidos, errores u omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente de trabajo. También se presenta el desobedecer prácticas o procedimientos correctos. Entonces, los actos inseguros son todas aquellas acciones que nosotros como trabajadores cometemos y que ya sea porque de pronto no sabíamos que no se podía hacer de esa manera o porque sabíamos, pero siempre preferimos hacer las cosas como a nosotros nos parecen, nos llevaron a tener un accidente de trabajo. Miren que acá dice, los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes de trabajo. Resulta que nosotros en las investigaciones de los accidentes nunca debemos buscar culpables, sino soluciones. En el plan de acción, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar que esa situación se vuelva a presentar? Pero en muchas investigaciones de accidentes de trabajo que se realizan, una gran mayoría, encontramos que siempre ha sido de pronto culpa del trabajador. No estaba utilizando sus elementos de protección personal, realizó la actividad como no estaba en el procedimiento, infinidad de cosas. Ya les voy a dar los ejemplos de actos inseguros. Entonces resulta que hay muchos trabajadores que tienen la costumbre de pronto de decir, ah, es que yo siempre lo he hecho de esa manera y nunca me ha pasado nada. Entonces ya pues la persona se confía y sigue haciendo su labor así. Pero resulta que no falta el día en que de pronto sufre un accidente de trabajo. O que más adelante, por esa frasecita que acabo de decir, presente una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, eso es algo que siempre debemos tener muy en cuenta. Esto grabémoslo, ¿no? Los actos inseguros ocasionan el 96% de los accidentes de trabajo. Es por ello que pues siempre debemos ser muy conscientes de cómo estamos realizando nuestras actividades en el área de trabajo, ¿listo? De que contemos también con las condiciones adecuadas para realizarla, pero también tener en cuenta que pues todos hacemos parte de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, tanto ustedes como trabajadores, nosotros como la parte de seguridad y salud en el trabajo y el empleador, pues debemos velar porque las condiciones de trabajo sean adecuadas, ¿cierto? Entonces, para que pues tengamos en cuenta que siempre debemos tener mucha precaución y que pues el tema de los actos inseguros, pues es algo que los trabajadores cometen mucho y que no deberían estar haciendo. Entonces, acá les doy los ejemplos de actos inseguros que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Trabajar sin los elementos de protección personal. Aunque los elementos de protección personal no son una medida, digamos, que elimine o que evite que se presente un accidente o un incidente de trabajo, sin, pues minimizan la posibilidad de que de pronto el accidente sea mucho más grave, ¿sí? Por ejemplo, el uso del casco, el uso de las gafas de seguridad, ¿sí? Que evitan que entren partículas a los ojos o que evitan golpes en la cabeza. Son elementos de protección personal que pueden evitar accidentes. Pero pues no todos los elementos de protección personal evitan accidentes de trabajo, ¿sí? Sin embargo, sí es muy importante que los usemos y ya ahorita en la casi última parte de la capacitación vamos a identificar pues esa importancia. Permitir a los demás trabajadores, pues, realizar sus labores sin los elementos de protección personal. ¿Es un acto inseguro? Sí, porque pues yo estoy viendo que el compañero está trabajando sin sus elementos de protección personal y claramente debo decirle como compañero, o sea, por favor utilice sus elementos de protección personal porque pues se puede generar un accidente de trabajo, ¿sí? O de pronto más adelante una enfermedad laboral porque quizás está manipulando un químico, ¿sí? Entonces, yo sé que hay muchos trabajadores a los que no les gustan que les digan que deben utilizar sus elementos de protección personal. Entonces, si no les gusta, utilícelo de primera mano para que ningún otro trabajador tenga que pedirle que los utilice, ¿sí? O incluso el mismo jefe, porque claramente el jefe o el supervisor es quien va a estar pendiente de que usted pues utilice sus elementos de protección personal bien.
Bloquear o quitar dispositivos de seguridad, que era lo que les decía que pasa muchas veces con las pulidoras que les quitan las guardas de seguridad. Conectar un número interminable de aparatos electrónicos a un multicontacto o una regleta, y dice que es el peor invento. Claro, pues se puede recalentar y puede generar un corto que puede terminar en un incendio y se puede convertir en algo muchísimo más grave, por eso hay que tener también precaución con eso. Bueno, el tema de las cargas, no creo que de pronto a ustedes les aplique mucho. El tema del uso del celular mientras estamos realizando nuestras labores. Ya vimos en las imágenes, en las primeras imágenes, que la persona estaba hablando por celular, se distrajo y sufrió un atrapamiento por el tema del uso de la máquina, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que mientras nosotros realicemos nuestras labores, no estemos de pronto hablando por celular o que estamos caminando por los lugares con el celular en la mano, hablando por teléfono o escribiendo, no, nos podemos generar una caída que puede terminar siendo un accidente hasta de pronto grave, ¿sí? Entonces, debemos también tener mucha precaución con eso. Siempre que utilicemos el celular, procuremos hacerlo en un lugar quietico, sin movernos de ahí. Vamos a utilizar el celular, lo sacamos, nos quedamos ahí en ese lugar, hacemos lo que tengamos que hacer en el celular, lo guardamos y ahí sí podemos seguir caminando. ¿Listo? Bueno, dice acá, derramar materiales o aceites en el piso y no limpiar, que pues claramente podemos generarle una caída a alguien, además de que si de pronto no se ha señalizado. Jugar o hacer bromas durante las actividades laborales, que es algo con lo que también debemos tener mucha precaución, porque de pronto hay una persona que es muy bromista, muy de pronto de chanzas y toda esa cuestión, pero resulta que le está haciendo la broma o la chanza a una persona a la que no le gusta hacer tanto así, ¿cierto? O, a ver, les doy un ejemplo de pronto para que lo entendamos un poquito mejor, que puede sonar exagerado, pero resulta que nosotros en seguridad en el trabajo siempre debemos pensar cuál es la peor consecuencia que se puede generar a raíz de estar expuesto a un factor de peligro. Entonces resulta que un compañero está trabajando con un bisturí y el otro llega y se le da por asustarlo, porque sí, lo asustó. No sabemos ese compañero qué reacción tenga frente a ese susto con un bisturí en la mano, ¿cierto? Entonces ya se podrán imaginar la situación. Entonces, para que entendamos el tema este tema de jugar o hacer bromas durante las actividades laborales, en realidad se puede ser un tema muy delicado y pues puede presentarse. Transitar por áreas peligrosas y ejecutar trabajos a velocidad inadecuada. Esto también de pronto por el tema de que si hacemos trabajos de pronto con rapidez, ¿sí? Por afán, pues siempre debemos hacer las cosas de manera tranquila para evitar que se presenten accidentes. ¿Listo? Acá hay una actividad de identifiquemos, pero pues como debemos también socializar el tema del accidente ocurrido, entonces vamos a pasar esta parte de la actividad. Ahora, ¿qué podemos hacer para controlar los peligros y los riesgos en el trabajo? Alguien que de pronto me diga qué cree que se puede hacer de acuerdo ya con lo que vimos de que es un peligro, que es un riesgo, que es una condición y que es un acto. ¿Qué creen que podemos hacer para evitar que todos estos factores de peligro y estos riesgos nos generen accidentes de trabajo? Creería que tomar la precaución en todo, Sí, antes de empezar a hablar. sí, señor, exacto, muy bien, tomar precaución. Entonces, vamos a ver qué acciones de pronto podemos nosotros realizar, qué otras acciones. Identificar las condiciones inseguras y también los peligros y reportarlos. Eso es algo supremamente importante, ¿sí? Entonces, ahora que ustedes ya tienen conocimiento de la identificación de peligros, los peligros que ustedes identifiquen en sus lugares de trabajo, repórtenselos a su supervisor para que pues se haga una gestión adecuada, ¿sí? Si se puede eliminar, si se puede controlar, si se puede sustituir. Utilizar los elementos de protección personal de manera adecuada, seguir los procedimientos, seguir los protocolos que se tengan para las actividades a realizar, ¿sí? Hacer caso, que también es muy importante, ¿listo? Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos hacer nosotros para evitar accidentes de trabajo, ¿listo? Para que pues lo tengamos en cuenta. Primordial siempre identificar y reportar, ¿listo? Ahora, resulta que dentro de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, nosotros contamos con una parte que ya es la parte final de la matriz, en donde se ponen las medidas de prevención y control frente a los peligros que ya identificamos. Esas medidas de prevención y control son lo que nosotros debemos hacer para evitar que esos peligros identificados nos generen accidentes de trabajo. ¿Listo? Entonces resulta que existe
bueno, esta manera, esta organización para poder hacer esas medidas de prevención y control, que se generan desde la más efectiva hasta la menos efectiva, ¿listo? La más efectiva es la eliminación, si se puede remover el peligro, si se puede quitar para evitar que el trabajador pueda llegar a sufrir un accidente de trabajo. ¿Hay peligros que se pueden eliminar? Claro que sí, con controles de ingeniería, que es uno de los que sigue acá. Luego está la sustitución, que dice que es reemplazar el peligro, ¿sí? Reemplazarlo de pronto por algo que sea menos peligroso, por así decirlo, para el trabajador, algo que no le vaya a generar daño. Luego encontramos los controles de ingeniería, que son aislar al personal del peligro. Les doy un ejemplo. En las industrias en donde hay máquinas que generan mucho ruido, aunque los trabajadores igual deben utilizar sus elementos de protección personal, se les realiza una, como me olvido cómo es que se llama esa actividad que le realizan a las máquinas, pero es como que las cubren con un material especial, que si no estoy mal es fibra de vidrio, para evitar que la máquina haga tanto ruido, ¿sí? Entonces, el trabajador igual debe utilizar sus elementos de protección personal auditivos, pero ya existe este control de ingeniería que minimiza un poco más la posibilidad de que la persona a largo plazo pueda llegar a sufrir un accidente de trabajo. Perdón, una enfermedad laboral, porque eso era una enfermedad laboral. Su merced, Listo. yo creo que eso se llama silenciador. Es que no recuerdo si así se llama, pero es como, sí, les ponen como fibra de vidrio y aparte de todo como un metal, y eso encierra un poquito más el ruido. Bueno, y encontramos también los controles administrativos. Estos controles administrativos son todas aquellas medidas que generamos nosotros desde el sistema de gestión para evitar accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, creación de programas, de protocolos, de fichas, el tema de contar con la matriz de peligros, realizar las capacitaciones como las que hemos venido haciendo, ¿sí? Todos esos son controles administrativos, que son los que realizamos nosotros desde la parte del sistema de gestión o como tal desde el empleador. Y por último, encontramos los elementos de protección personal como los menos efectivos. ¿Por qué? Porque como yo les decía, los elementos de protección personal no evitan que sucedan los eventos, ¿sí? Se puede presentar un incidente porque el trabajador no sufrió ninguna lesión, pero igual el evento se presentó, entonces no evitan que suceda un accidente de trabajo, pero sí es importante su uso porque así podemos evitar pues que se presenten situaciones un poco más peligrosas o un poco más, se me va la paloma, que de pronto le puedan generar más daño al trabajador, ¿listo? Entonces, estas medidas de prevención y control son las que se hacen con la finalidad de responder a la pregunta de qué puedo hacer para controlar los peligros y los riesgos en el trabajo, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cuando identifiquemos un peligro, una condición o un acto, debemos reportarlo de manera inmediata para que se pueda hacer esto que tenemos acá en pantalla, las medidas de prevención y control para evitar que se presenten accidentes de trabajo o enfermedades laborales. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, una duda, una inquietud? ¿Todo claro? No, pues es ¿O un bueno aporte porque que de pronto quieran hacer? nos permite poder refrescar todos esos conocimientos de pronto que los tenemos ahí como adormecidos y de pronto no los estamos aplicando en nuestro día de labor y toda la cuestión, y de pronto hacemos caso omiso muchas veces porque de pronto somos muy duchos, tenemos mucho conocimiento en eso y de pronto así ya lo hacemos, como dice, no lo aplicamos. De pronto personas ya de pronto con más edad, pues somos más precavidos, somos más precavidos en esa situación, ¿no? Tratamos como de evitar, prevenir, que eso es lo más importante, la prevención de los riesgos que se puedan presentar y que se ven a venir a futuro y entonces es mejor evitarlos, ¿entiende? Sí, exactamente, sí, señor, así es. Pues eso es lo que pues debemos entender todos como trabajadores, ¿sí?
estamos expuestos a demasiados factores de peligro que nos pueden generar un accidente de trabajo en cualquier momento. Entonces, nosotros siempre debemos ser muy precavidos con las situaciones que podemos identificar en las áreas, ¿sí? Ahora, está muy bien ese aporte que nos hizo el señor Carlos, muchísimas gracias. Bueno, entonces, resulta que ahí están viendo pantalla, ¿cierto? Resulta que el 26 de mayo se presentó un accidente de trabajo, ¿sí? La idea es poder socializar este accidente de trabajo, que ustedes de pronto lo analicen también, que identifiquen cuáles pudieron ser esas principales causas que lo generaron, porque es importante que ustedes también lo identifiquen, ¿sí? Y que digan, no, yo creo que de pronto sucedió por esta situación o por esta otra, ¿sí? Entonces, para que también, pues, si de pronto evidencian que acá de pronto la información no está como debe estar, ¿sí? Porque también puede pasar, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para que los que no sabían que se presentó el accidente también tengamos conocimiento, porque, pues, es información que todos deben conocer, que se les debe socializar a todos para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones. ¿Cuál fue el acontecimiento? Entonces, dice lo siguiente: el día 26 de mayo del 2025, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, el trabajador Luis Alberto Araque se encontraba en su área habitual de trabajo desempeñando funciones como todero en el conjunto residencial Parque Central, ubicado en el norte de Bucaramanga. Durante la ejecución de sus labores, específicamente en la apertura de tapas de alcantarilla que se encontraban obstruidas, porque pues la información que obtuvimos es que como hubo una lluvia fuerte o como hubo lluvias fuertes, estaba tapado y necesitaban revisar ese tema, ¿sí? Al intentar cerrar una de ellas, bueno, la alcantarilla que estaban revisando, la tapa de esta se resbaló de las manos del trabajador y cayó sobre el pie izquierdo. Aquí podemos ver pues la imagen de la lesión que sufrió el señor Luis Alberto. De forma inmediata el trabajador informó lo sucedido, porque pues ahí se encontraba con su supervisor, al área correspondiente, siendo remitido a la clínica Comuneros de Bucaramanga, donde fue atendido y se diagnosticó con el código S927, fracturas múltiples del pie, otorgándosele una incapacidad médica de 7 días. Ahora, yo acá tengo el árbol de causas, ¿sí? Pero quisiera que ustedes, de acuerdo con lo que escucharon, si de pronto es una actividad que a veces suelen hacer o que si conocen cómo se hace, o que si el señor Luis Alberto está presente en la actividad de capacitación, nos pueda decir cuáles fueron o cuáles creen que fueron esas principales causas que dieron origen al accidente. ¿Qué Buenas creen? tardes, por el motivo, yo creo Sí, señor. digamos que estuvo, digamos, la rejilla tuvo que estar mojada y pudo ser que tuvo que caer por el motivo de eso, que estaba mojado y se rebaló y le cayó en la pierna. Sí, sí, puede ser uno de los motivos, una de las principales causas. ¿Qué otra cosa Hola, creen? muy buenas. Otro de los Buenas tardes. motivos que pudo haber sucedido en esa situación es de pronto que al momento de manipular la tapa de la alcantarilla lo hizo o sea, como que no se tomó la precaución de hacer todo despacio y acorde a cómo se debe, sino que por hacer las cosas a la carrera ocurren a veces esos tipos de accidentes. O sea, yo diría que en lo personal, a veces cuando uno está ejecutando algún tipo de actividad, no es necesariamente hacer toda la carrera, sino ejecutarla con calma y de forma segura para evitar de pronto algún tipo de accidente así. Exactamente, que era lo que hablábamos ahorita en la parte de los actos inseguros, que casi finalizando decía el tema de realizar labores a una velocidad inadecuada, ¿cierto? Pudo ser también una de las causas que generó el accidente de trabajo. ¿Quién más de pronto tiene opinión? Yo diría que pues realmente pues, no se ve la necesidad de que hubiera levantado la tapa, lo hubiera tenido alzada con la mano, sino levantarla y dejarla en el piso, ¿sí? Sostenerla en el piso y no haberla levantado alzado, ¿sí? Pronto el peso no la pudo sostener y eso le generó pues el accidente. Sí, también puede ser que de pronto la hubiese en el momento de revisar,
no levantarla, sino como correrla en el mismo piso, puede ser, ¿cierto? ¿Alguien más de pronto tiene un aporte? Pues de pronto No. pensaría que haría falta de seguridad, ¿no? De pronto lo hubiera evitado a que tuviera tenido la lección, diría, ¿no? Sí, sí, señor, porque en la parte del pie donde se generó la lesión, cubren las botas, ¿cierto? Eso lo podemos identificar ahí también, que esa parte le alcanzan a cubrir las botas. ¿Alguien más estaba dando una opinión? Bueno, en mi opinión, ¿me escucha? Sí, señora. Buenas tardes. Mi opinión también, pienso que cuando uno va a realizar un tipo de estas actividades o labores, debemos mirar también la posición en cómo nosotros vamos a hacer esa actividad y también si no nos sentimos seguros o capacitados en el momento de que sí podemos alzar una rejilla o algo que sea sobre el peso, hay que buscar apoyo, o sea, no arriesgarse uno a hacer solo las cosas porque a veces por uno estar pendiente de una cosa con la otra, ocurren esos accidentes, es mi opinión. Exactamente, sí, señora. ¿Quién de pronto tiene otra opinión respecto al tema? Ok. Yo diría Bueno, que otra cuestión que de pronto nos puede colaborar mucho para evitar este tipo de accidentes es tratar de que al momento de que usted esté ejecutando esta actividad, utilizar las herramientas adecuadas. Por ejemplo, si el señor Luis Alberto Araque, que tenía la barra al lado, ¿por qué? Porque yo estaba ahí. ¿Él por qué no usó la barra para mover la tapa? Y eso, pues obviamente evitar de que de pronto él se fuera a machucar. O sea, si tenemos las herramientas alrededor o en nuestro entorno, nos las proporcionan, usémoslas. Las herramientas es con el fin de evitar accidentes. Y pues en ese caso, ese es un factor que puede influir. Exactamente, sí, señor. El tema de la falta de herramientas que se encuentren disponibles para la realización de las labores y pues así evitar que se generen este tipo de situaciones. Este fue el árbol de causas que nosotros generamos en su momento de las posibles causas raíz que llegaron a generar ese accidente de trabajo. La próxima capacitación que realicemos va a ser sobre prevención de incidentes y accidentes de trabajo, pues también debido a que ya tuvimos uno, ¿sí? Entonces debemos adelantarnos a esas capacitaciones que estaban programadas para un poquito más adelante para que tengamos más precaución. Entonces resulta que dentro de la investigación de accidentes, que ya en esa capacitación vamos a ver cómo se realiza y todo, existen las causas inmediatas y las causas básicas. Dentro de las causas inmediatas encontramos lo que son las condiciones subestándar y los actos inseguros, que es de lo que acabamos de hablar, ¿sí? De todas esas condiciones peligrosas y actos inseguros que se cometieron de pronto para que sucediera el accidente de trabajo. Y están las causas básicas, que son los factores de trabajo y los factores personales. Que se logró identificar y que fue muchas de las, o sea, que prácticamente todo lo que ustedes nos dijeron fue lo que se logró identificar en el momento de hacer la investigación. Entonces, uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos, porque claramente el hecho de mover la tapa, pues debe ser una tapa pesada, ¿cierto? Pues era un procedimiento ya de por sí peligroso, que pues ya eso era algo que tal vez no se podía controlar de alguna manera. Ayuda inadecuada para levantar cosas pesadas, aunque ya estamos viendo que contaba con la herramienta, ¿cierto? Es decir, que no fue tanto falta de ayuda o de no tener una ayuda apropiada, porque ya estamos viendo que contaba con la herramienta. Ahora, actos inseguros. Agarrar los objetos de forma insegura, es decir, la forma en la que hizo el movimiento de la tapa, como nos lo decía el compañero, de pronto el hecho de levantarla, que no era de pronto necesario levantarla, sino correrla, ¿sí? Que era de pronto otra cosa que también se podía hacer. Usar las manos en lugar de herramientas manuales, que es lo que pues nos acaba de participar también el compañero, y es que teníamos la herramienta disponible para usarla, ¿sí? Y que pues con eso se hubiese evitado este accidente de trabajo que pudo haber terminado siendo un accidente grave, que menos mal pues no fue un accidente grave, porque no es de los que está considerados por la normativa, que en el momento en el que tengamos esa capacitación vamos también a identificar ese tipo de cositas, pero pues es algo que debemos tener muy presente. Si tenemos herramientas disponibles para evitar que se presente un accidente de trabajo, debemos hacer uso de estas herramientas.
Factores de trabajo, evaluación deficiente de pronto de la condición conveniente para realizar esa actividad, es decir que pues siempre que vayamos a realizar una actividad debemos identificar a qué nos estamos exponiendo y cómo podemos llegar a desarrollar esa actividad sin generarnos un riesgo de sufrir un accidente de trabajo, ¿listo? Entonces siempre identificar las condiciones a las que nos encontramos expuestos. Y esta evaluación deficiente de las necesidades y los riesgos, que es prácticamente lo mismo de lo que les estoy hablando en este momento. Ahora, factores personales. Puede ser que sea por la rutina, monotonía, exigencias para el cargo. Entonces, resulta que ya porque como ya lo hemos hecho, entonces ya para nosotros es algo normal y lo que les decía, los trabajadores suelen mucho decir, yo siempre lo he hecho así, nunca me ha pasado nada, que es mucho del motivo por el cual suceden muchos accidentes de trabajo. Entonces, por eso se puso ese de rutina o monotonía, ¿sí? Entonces, también tenerlo en cuenta. Operación esporádica, que de pronto es algo que no hacemos con tanta frecuencia, ¿sí? Entonces, pues, como no hacemos con tanta frecuencia, pero igual conocemos cómo se hace, entonces, pues, sabemos que lo podemos hacer con tranquilidad, que no nos va a pasar nada, ¿sí? Y el último factor personal que aparece acá en el cuadro, pero que no quedó dentro de la presentación, es el exceso de confianza, ¿sí? Que es el principal factor por el cual se presentan los accidentes. ¿Se acuerdan que yo les dije que el 96% de los accidentes de trabajo se presentaban por actos inseguros? Bueno, es por eso, el exceso de confianza que tiene el trabajador en el momento de realizar la labor. Es por eso que siempre debemos ser muy precavidos con las actividades que realizamos. Siempre identificar las condiciones peligrosas a las que nos encontramos expuestos y cuáles podrían ser los riesgos de sufrir un accidente en el momento de exponernos a ese peligro o a esa condición peligrosa, ¿listo? Siempre identificar, siempre el uso de los elementos de protección personal, siempre el uso de las herramientas que nos ayuden a realizar nuestra labor de una manera mucho más adecuada, teniendo siempre la precaución, conocer bien cómo realizar la labor, porque eso es algo también muy importante, ¿listo? Entonces, no sé si de pronto tienen algún otro aporte, duda, inquietud, pues necesitábamos que todos conocieran este accidente de trabajo, es muy importante socializarlo para que evitemos que se puedan presentar accidentes de trabajo por este mismo motivo más adelante o que ya con esto también entendamos que se pueden presentar accidentes de trabajo por diversos motivos que podemos evitar, ¿listo? Porque la idea es evitar que esto suceda. Entonces, no sé si de pronto alguien más tiene de pronto un aporte. Sí, no, ese accidente pues realmente nos sirve como tenerlo en cuenta para cosas venideras más adelante en nuestras labores, ser más precavidos, hay que tenerlo mucho en cuenta eso, sí, para evitar situaciones que nos generan problemas a nosotros y generamos situaciones negativas a la empresa, la cual sí, entonces es como incómodo eso, entonces sí. Exactamente, sí, señor. Y pues también teniendo en cuenta que al final, si nos damos cuenta, señor, cuéntanos. Yo diría que otro factor importante que debemos de tener en cuenta es, muchachos, ya que estamos acá casi todos, diría yo que de manera personal, pues ustedes que son la parte operativa de la empresa, siempre revisar primero los equipos antes de usarlos, siempre mantener todo organizado, siempre tener precaución, siempre analizar qué es lo que van a hacer para evitar de pronto algún tipo de accidente y siempre hacerlo de manera precaución y evitar el exceso de confianza que aquí la compañera nos está nombrando. ¿Listo? Exactamente. Tengamos en cuenta lo que les iba a decir, es que tengamos en cuenta que pues ustedes que son la parte operativa de la empresa, claramente gracias a ustedes es que funciona la empresa, ¿cierto? Básicamente es así. Gracias a ustedes es que funciona la empresa y por eso también deben tener precaución, ¿listo? Porque pues a la final los que salen lastimados son ustedes, como lo pueden evidenciar, que ese golpe tuvo que ser muy doloroso, ¿sí? Entonces, al final los que terminan enfermos son ustedes, al final los que terminan con dolores son ustedes, los que sufren la lesión son ustedes, los que van a terminar perjudicados son ustedes. Entonces, por eso es muy importante que siempre tengamos precaución, ¿listo? Porque claramente la empresa también sale perjudicada de alguna u otra manera, porque pues los retrocesos, ¿sí? En las actividades que se realizan y toda esta cuestión, que la producción de pronto disminuye, entre otras.
Entonces, son muchos factores por los que nosotros debemos tener precaución, debemos cuidarnos siempre en todas las labores que realicemos a diario. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su participación en esta actividad de capacitación. Espero que pues les haya servido mucho, que hayan captado muy bien la información porque es algo que les es muy útil para sus labores. Ya les compartí acá por el grupo de WhatsApp que tenemos con los supervisores el tema de la evaluación y la asistencia para que porfa se las compartan a todos los trabajadores y de manera muy juiciosa todos diligencien esa evaluación y la asistencia, ¿listo? Y pues estaremos igual revisando que todos las hayan realizado, ¿listo? Muchas gracias a todos por su participación. Creo que ya van a descansar, entonces espero que tengan un buen descanso. Vale, muchas gracias.